Buenas noches. Las imágenes que más han dado la vuelta al mundo en estos días son las de las universidades norteamericanas, ¿no? Sacudidas por protestas estudiantiles, por tomas estudiantiles. Los claustros de las facultades están ocupados en Columbia, la Universidad de Nueva York, en varias universidades de California, y así se va extendiendo por todo el país norteamericano la protesta de los estudiantes universitarios contra lo que está ocurriendo en Palestina. Los títulos en los diarios y en los medios en general hablan de protestas pro-palestinas, de estudiantes pro-palestinos. Estas postales se parecen a las de la década del 60, cuando las universidades eran epicentros de protestas juveniles contra la guerra de Vietnam en Francia, y empiezan a temer un efecto contagio. Ya han empezado a las aulas, los claustros de la Sorbona a rumorear la posibilidad de un levantamiento, de olas de protestas universitarias que recuerden lo que fue el Mayo francés de 1968, cuando el estudiante Daniel Cohn-Bendit encabezó una rebelión que tuvo otros líderes como Rudy el Rojo y pusieron París patas para arriba, ¿no? Aquellos no protestaban por la guerra en Vietnam, sino por el conservadurismo que primaba en la clase dirigente francesa. Esos momentos de la década del 60 están volviendo a aparecer en las imágenes que recorren el mundo debido a lo que está ocurriendo en Gaza. O sea, Gaza es un sismo, ¿no? Hay un sismo político con epicentro en Gaza. Hay otros sismos políticos con otros epicentros en el mundo, pero Estados Unidos está sintiendo el sacudón del terremoto político global que tiene epicentro en Gaza. Un terremoto que lo que muestra es lo que se ha negado a ver Benjamin Netanyahu y sus socios extremistas en ese gobierno dominado por los fundamentalistas y por visiones expansionistas territoriales. Esa visión, ese gobierno fundamentalista israelí nunca ha tenido en cuenta la dimensión de la opinión pública mundial, que es una dimensión que Israel nunca puede dejar de lado, mucho menos si su enfrentamiento es contra una organización como Hamás, que tiene su estrategia apuntada a la dimensión de la opinión pública mundial. Es en esa dimensión donde plantea las batallas la organización Hamás. No plantea una guerra abierta contra Israel. Por eso los yihadistas que entraron masivamente el 7 de octubre pasado y que invadieron los kibutzim y las moshavim, o sea, esas aldeas agrícolas de producción cooperativa, de vida social comunitaria, ¿no? Si se quiere, lo que queda del Israel socialista del origen, esa invasión yihadista no tenía intención de permanecer en el territorio que estaban ocupando para librar batallas en campo abierto contra el ejército israelí. Así debieran plantearse las guerras, pero entraron, masacraron, violaron, secuestraron en masa y se fueron a esconder en sus túneles, porque la estrategia no es vencer al ejército israelí. La estrategia es estigmatizar a Israel en la dimensión de la opinión pública mundial. La estrategia usa como carne de cañón a los palestinos gazatíes para que esa carne de cañón sea la que destruya la imagen incluso del judaísmo en el mundo, la estigmatice como una etnia criminal. Por eso los gobiernos israelíes, el único país en el mundo
que tiene vecinos que no le reconocen el derecho a existir, el único país en el mundo cuyos enemigos no le reconocen el derecho a existir, con la excepción de Ucrania, ahora con Vladimir Putin, debe tener en cuenta que la estrategia de Hamás se fortalece con los muertos propios y que una operación como la que está llevando a cabo, una operación militar de esas características, al producir la cantidad de muertes civiles que está produciendo, está cometiendo un crimen aberrante, es un crimen aberrante. Hay una visión que se da en muchos órdenes de la política y a nivel global, que un crimen justifica otro crimen, que un desastre justifica otro desastre, que una injusticia justifica otra injusticia, ¿no? En el gobierno argentino, Milei cree que todas las arbitrariedades, que fueron muchas, todo el ultrapersonalismo, el verticalismo, el sectarismo con que gobernó el kirchnerismo justifica todo su sectarismo, todos sus ideologismos, toda su violencia política. No, un desastre no justifica otro desastre. Y el atroz crimen que cometió Hamás con ese pogromo sanguinario que masacró, violó y secuestró en masa personas que ocultó en túneles donde todavía tiene a muchos, ese hecho tan atroz, tan aberrante, ese crimen no justifica o no implica que la respuesta de Israel no tenga crímenes o no implique crímenes. Aquello fue un crimen atroz y la cantidad de muertes civiles, entre las cuales hay miles y miles de niños, más otras decenas o centenares de miles de niños que perdieron a sus hermanos, perdieron a sus amiguitos, perdieron a sus abuelos, a sus padres, a sus hogares. Ese hecho es objetivamente un crimen y no deja de ser un crimen por ser consecuencia de otro crimen. Esto es lo que es dificultoso entender. Los jóvenes que están ocupando universidades en los Estados Unidos serán mayoritariamente gente que con la mejor intención se compadece del sufrimiento de esos civiles gazatíes que son usados como carne de cañón en la estrategia del poder que impera sobre ellos y que son blancos de las bombas israelíes. Lógicamente, muchos jóvenes, no solo en Estados Unidos, en el mundo, se solidarizan con esas víctimas. Y en buena hora que así sea. Lo desolador son los millones de jóvenes en el mundo que miran para otros lados, que les resulta indiferente, les resultó indiferente que masacraran, violaran y secuestraran en masa a trabajadores y trabajadoras judíos de las aldeas agrícolas de producción cooperativa y vida comunitaria, o que masacraran pibes y pibas en un festival de música por la paz. Eso es lo desolador, ¿no? Que haya gente que le dé la espalda a eso, que le resulte indiferente, que miles y miles de niños gazatíes estén muriendo o estén quedando huérfanos o estén perdiendo hermanitos y amigos y familiares y sus casas. La indiferencia es monstruosa, pero esto no quiere decir que todo sea color de rosa en esas manifestaciones estudiantiles. En una pared de una facultad de la Universidad de Columbia, una universidad neoyorquina, hay una frase muy reveladora, un graffiti que escribieron los jóvenes que protestan, los manifestantes, y que es una frase muy reveladora. Dice esa frase: quien se solidariza con nuestros muertos, pero no se solidariza con nuestros misiles, es un hipócrita.
Fíjense, repítala la frase. Quien se solidariza con nuestros muertos, pero no con nuestros misiles, es un hipócrita. Acá la palabra misiles no solo representa a los cohetes Qassam de fabricación Gazatí o los Katyushkas que les envía Hezbollah desde el Líbano, o los misiles mucho más sofisticados y potentes que llevan tiempo recibiendo desde la República Islámica de Irán. Se refiere a todos los ataques de Hamás contra los judíos, contra los israelíes. Esa frase no parece escrita por un estudiante que en sus sentimientos verdaderamente se solidariza con víctimas, parece escrita por un dirigente de Hamás, ¿no? Para justificar sus propios crímenes, decir que se solidaricen con sus misiles, es decir, que se solidaricen con sus crímenes, porque esos misiles son lanzados contra centros urbanos de Israel, y si no masacran es porque el sistema, el Iron Dome, el sistema de defensa antiaérea israelí, los ataja en el cielo, pero eso no deja de hacer que sea un acto criminal lanzar misiles a poblaciones civiles. Pedir que se solidaricen con sus misiles es pedir que se solidaricen con el pogromo sanguinario del 7 de octubre. Eso es una frase de Hamás, no de una protesta estudiantil. La pregunta es, ¿se puede ser solidarios con las víctimas civiles de la operación militar israelí de tierra arrasada sin solidarizarse con los ataques de Hamás que son para provocar esa respuesta militar de tierra arrasada con que responde Israel? La respuesta es sí, se puede solidarizar con las víctimas palestinas y no con los ataques de Hamás que son para que se produzcan esas víctimas palestinas. No solo se puede, se debe, es imprescindible solidarizarse con las víctimas civiles de Gaza y repudiar los ataques de Hamás, porque la estrategia de Hamás con esos ataques es la respuesta israelí para que los masacrados palestinos gazatíes que están siempre a la intemperie, nunca para ellos no están los túneles son para que se refugie Hamás y para que esconda a los escudos humanos que secuestró en Israel. A la población tendría que haberle hecho por lo menos refugios antiaéreos, tener sistema de misiles, antimisiles, no tiene nada. La población civil está a la intemperie, por eso mueve masivamente, porque jamás quiere que muera masivamente. Las víctimas civiles de Gaza son víctimas de quien tira las bombas, Israel. Israel comete un crimen, es objetivamente un crimen, pero ese crimen pertenece también, y tal vez en mayor medida, por ser esa su estrategia, a Hamás. Y en esto es muy importante tener en cuenta eso. Y también es importante tener en cuenta que el gobierno extremista que preside Benjamín Netanyahu, explícitamente no, pero implícitamente lanza como mensaje al mundo que quien se solidariza con las víctimas del pogromo sanguinario del 7 de octubre, pero no se solidariza con la operación militar que está llevando a cabo, es antisemita. Bueno, eso es una falacia, eso es lo mismo, la misma patraña retórica que la que planteó Hamás a través de algún estudiante activista en la Universidad Neoyorquina de Columbia. El antisemitismo es demasiado oscuro, viscoso, es demasiado abyecto como para que lo utilice un gobierno encabezado por un corrupto asociado con fundamentalistas religiosos para sus propios fines, lo usan en defensa propia, ¿no? Y ese es otro crimen del gobierno israelí. Se puede repudiar el pogromo del 7 de octubre, se puede solidarizarse con las víctimas judías del sanguinario Hamás sin solidarizarse, sino todo lo contrario, denunciando la operación militar tan funcional a la estrategia de Hamás que está cometiendo un crimen, porque la cifra de víctimas es
objetivamente la descripción de un crimen.